Continuando con el curso de hardware de computadoras, en esta oportunidad vamos a ver el microprocesador. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, algunos le dicen microprocesador, otros solamente le dicen procesador. Se podría decir que este es el componente electrónico que tiene la computadora que procesa los datos. En sí, todos los procesos matemáticos y lógicos los hace el microprocesador. Más o menos su tamaño es de 5 centímetros por 5 centímetros, pero varía dependiendo del fabricante. En este caso estamos viendo un microprocesador de la marca Intel, la versión Core i7. Vamos a observar también que el procesador es un elemento que calienta mucho, entonces por ese motivo necesita un cooler o ventilador, también un disipador como vemos aquí abajo. En sí, el microprocesador se podría decir que es un chip, pero es un chip de alto nivel de integración. Aquí podrían haber como 3 millones de componentes encapsulados en este procesador. Bueno, uno de ellos, el más importante, el transistor. El transistor hoy en día se está volviendo más y más y más pequeño. Ya aquí ya trabajamos en dimensiones de nanómetros, prácticamente en lo que son los transistores. Entonces dentro de este encapsulado debe haber millones de transistores. Entonces gracias a ese componente va a ir mejorando su nivel de procesamiento. Aquí tenemos otros procesadores de épocas pasadas, los Intel Celeron por ejemplo, el Pentium 4 están acá. Y aquí tenemos una pequeña información sobre los procesadores que más se han utilizado, como ser el Pentium 4 en 1995, el Pentium Dual Core, el Pentium 2 Xeon, el Pentium 3, el 2000, el Pentium D. Desde aquí se marcó una diferencia interesante, el 2005. Bueno, el Pentium Celeron básicamente son una copia, pero limitada en velocidad. Entonces, los Celeron siempre son una versión limitada de, por ejemplo, Pentium de Celeron podría haber. Entonces es limitado del Pentium de real. Y los Core Insight que actualmente se utilizan mucho. Core Insight 3 o el i5 o el i7 Insight. Muy bien. Aquí podemos ver también un historial de todos los procesadores que ha hecho la marca Intel. Manejamos Intel porque ha sido un estándar y sigue siendo un estándar en lo que son procesadores. Pero hoy en día también existen otros fabricantes de procesadores como AMD. También en los celulares tenemos procesadores y son de otras marcas. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo la historia de lo que es Intel. Pentium 4, posteriormente el Pentium D, posteriormente el Intel Core 2, luego el Intel Core i3, el i5, el i7 y actualmente el i9. Podemos ver que en sus características tenemos la fabricación y el zócalo. Bueno, aquí lo que nos interesa es la fabricación. Fíjense el tamaño. De la Pentium 4, cada uno de los transistores medía 65 nanómetros. ¿Ok? 65 a 90 nanómetros de tamaño. Incluso las más antiguas de 130 nanómetros. Pero en la última versión podemos ver que ya estamos manejando tamaños muy pequeños como 22 nanómetros, 32 nanómetros. O sea, es más pequeño y como es más pequeño ingresan más transistores y por ende puede hacer más procesos. Entonces de esa forma se van simplificando el tamaño pero va aumentando la potencia. Muy bien. Ahora, si hablamos de zócalos, tenemos aquí el Pentium 4, el Dual Core y el i. Podemos ver que si damos la vuelta, el Pentium 4 tenía patitas. Aquí tenemos varias patitas. Era de mucho cuidado el Pentium 4 porque si doblábamos tan solo una, ya el procesador dejaba de funcionar. Entonces teníamos que aceptarla. Peor si lo rompíamos. Entonces teníamos que tener mucho cuidado. Y si podemos ver aquí le faltan dos patitas, ¿ok? Entonces este punto era de referencia antes para insertarlo al zócalo. En el Dual Core
ya se eliminan lo que son las patitas y aquí solamente hay sectores de contacto, básicamente. Y se distinguía por estas dos muecas del procesador. Entonces, en el zócalo buscábamos las dos muecas que puedan concuasar y se ingresaba el procesador. Y en el Core i9 ya tenemos igual lo que son secciones de contacto, pero ya una forma diferente de distribución. Dentro de la placa madre podemos ver estos zócalos. Podemos ver aquí como estos eran patitas, aquí ya teníamos muecas en donde se deberían de ir cada uno de los pines del microprocesador. Y vemos aquí que falta dos, entonces teníamos que hacer coincidir con eso y insertar. En el dual core ya tenemos lo que son también puntos de contacto aquí. Fíjense que estos dos sectores concuasaban acá y de esa forma no había otra forma de insertar el procesador. Y lo que es en la última versión, la i7, tenemos estos dos sectores grandes y también nos guiamos por estas dos muequitas, estas dos de acá, que tienen que concuasar acá. Entonces, de esa forma, el procesador. Entonces, si alguien pregunta que si yo tengo una placa de una dual core, ¿puedo meter un procesador de la i3, i5? No puede, porque el zócalo ya es diferente. Entonces, sí o sí tiene que comprar una tarjeta madre que tenga un zócalo para el procesador i. Por otro lado, se utiliza lo que es la refrigeración. En la refrigeración, en la parte de abajo tenemos un disipador, el cual tiene en el punto central un contactor. Este es el que hace contacto con el procesador. Se ayuda de un gel que permite que la distribución de calor se pueda mejorar para hacer una mejor refrigeración en este punto. El disipador en la parte superior tiene un ventilador o en inglés cooler. Este cooler ayuda a que se enfríe mejor el disipador y el disipador va a disipar lo que es el calor que ofrece el procesador. Esto se utilizaba más que todo para el procesador dual core. Tenemos diferentes modelos de disipador y del cooler, entonces también tenemos esta segunda opción. Pero ya más adelante para los procesadores i3 y 5 también existe esta otra alternativa, que es la disipación por líquido o refrigeración líquida también. Podemos ver que aquí está el procesador y por un lado entra una manguera, el cual contiene agua, enfría y el agua caliente sale por este lado. Ingresa a lo que es un radiador que está con dos ventiladores, circula por el radiador, lo enfría el agua y viene por acá. Ingresa a una bomba de agua, el cual jala y expulsa por esta otra vuelta el agua fría y vuelve a refrigerar el procesador y de esa forma es un sistema de refrigeración líquida en sí. Muy bien. Bueno, prácticamente nosotros debemos de conocer las características que tiene cada procesador en sí. Hay diferentes núcleos de proceso, por ejemplo los Pentium 4, miren en esta descripción podemos ver los núcleos también, exactamente en esta parte de acá. Pentium 4 tenía un solo núcleo, por eso dice individual, pero aquí ya tenemos procesadores que tienen doble núcleo. Aquí tenemos individual y doble también, dos versiones de procesador. Si bajamos aquí podemos ver los quad. Estos tienen 4 núcleos de proceso. Es como 4 procesadores en un encapsulado. Gracias a el tamaño que tienen los transistores. Y aquí tenemos hexa en los Core i. Entonces hay 6 procesadores dentro de un mismo núcleo. Por eso también su precio es muy alto de los procesadores más caros. Porque son varios procesadores que estamos comprando realmente en un solo encapsulado. Bueno, básicamente eso es el procesador. Y más adelante vamos a ir viendo cómo insertarlo a la placa madre.